Hola, estamos compartiendo nuevamente aspectos de la vida cristiana en Filipenses. Es una bendición estar juntos para estudiar otra vez esta hermosa carta de la palabra del Señor. Estamos considerando el tema la energía de la vida cristiana y comenzamos hablando sobre el peligro, donde el apóstol Pablo nos hace tener en cuenta que existen algunas personas o algunos grupos que tratan de pervertir la fe, y él les advertía a los filipenses acerca de estas cosas. Continuando con ese tema, hoy vamos a estar hablando del tema de la pasión como el fervor que tenemos que poner en el servicio a nuestro Señor. Y esto lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Así que le invito a que me acompañe a leer la palabra del Señor. Filipenses 3, 7 al 11, así dice la palabra de Dios. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo nos va a hablar de su pasión, aquello que le movía, que le motivaba. Y considerando la pasión vamos a ver tres aspectos. En primer lugar, la pérdida. En segundo lugar, la profesión. Y por último, el proyecto, aquello que el apóstol estaba mirando hacia el futuro, considerando lo que Dios tenía para él. Ahora, es importante recordar, cuando vamos a hablar allí de versículo 7, especialmente en el tema de la pérdida, que Pablo había mencionado en los versículos anteriores algunas cosas que lo distinguían y que eran motivo de orgullo entre el pueblo judío. Él había dicho que era circuncidado al 8º día, que había sido del linaje de Israel, que pertenecía a la tribu de Benjamín, una tribu 100% judaica, que era hebreo de hebreos, que era un perseguidor de la iglesia, que era irreprensible. Todas esas cosas eran credenciales que mostraban que el apóstol Pablo, dentro del mundo judío, podía presentarse como una persona verdaderamente importante. De hecho lo era un rabino muy reconocido. Versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo dice, todas estas cosas eran, y obviamente entendemos muy bien el tiempo verbal, eran hablando de algo que quedó en el pasado, algo que no tiene que ver con el tiempo presente, algo que está atrás en la vida. Dice, eran ganancia. Los judaizantes, aquellos que pretendían torcer la doctrina pura del cristianismo y que se estaban introduciendo en las iglesias, pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios, consideraban todas estas cosas todavía como ganancia, pero para Pablo ahora son una pérdida. Antes eran ganancia, ahora son una pérdida. Esto es un concepto de la contabilidad. Pablo se coloca como un contador y dice, bueno, esto que hoy en día estaba en esta columna de ganancias, ahora lo paso a esta columna de pérdidas. Esto que antes era lo que a mí me daba valor y me daba prosperidad y me daba en cierto sentido un sustento, y eran las cosas que eran mi propiedad y que me hacían una persona importante, ahora son un estorbo, son un problema, son una pérdida para mí. Desgraciadamente nosotros muchas veces, después de haber creído en el Señor Jesucristo, tenemos algunos elementos que sabemos que eran importantes para nuestra vida antes de conocer a Cristo y pretendemos trasladar esos elementos a la vida cotidiana, a la vida cristiana posterior, y meterlo nuevamente en la columna de ganancias, cuando son pérdidas. A veces son un verdadero estorbo en la vida cristiana. Hábitos, costumbres, maneras de manejarse, algunas propiedades inclusive a veces que llegamos a obtener, llegan a ser un verdadero estorbo en nuestro desarrollo cristiano. Pablo entendía muy bien que todas esas cosas que parecían muy importantes, y eran muy llamativas y que eran credenciales como carteles luminosos, realmente eran un estorbo. Y dice, antes eran ganancia, ahora son pérdida. Las saqué de esta columna y las coloqué en esta otra columna. Por eso él va a hablar de cuál era su profesión a partir de ese momento. Fíjense versículos 8 y 9, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La idea que quiere transmitir el apóstol Pablo en este punto es que
todo esto está como pérdida ante lo insuperable, no hay nada que lo pueda superar, del conocimiento de Cristo Jesús. Obviamente, aquí tengo aquellas cosas que parecen muy valiosas, maravillosas, grandes credenciales, grandes medios para tener privilegios en la sociedad. Todo esto que parece maravilloso, cuando lo transfiero al punto de me llegan a dar conocimiento de Cristo, me hacen crecer en la vida espiritual. Uno dice, no, nada de esto me hace crecer. Mira, ningún vehículo nos puede hacer crecer espiritualmente, ninguna casa fastuosa nos puede hacer crecer espiritualmente, ningún viaje por el mundo, ni dinero guardado en el banco nos puede hacer crecer espiritualmente. Y a veces esas cosas son un estorbo. Dice, ninguna de estas cosas, cuando las llevo acá, son ganancias porque no me hacen crecer espiritualmente. Y Pablo dice, lo que yo estoy apuntando ahora, mi profesión, mi punto de vista, mi deseo de vivir la vida cristiana, es una vida cristiana con un conocimiento más profundo de Cristo. Y él va a decir que teniendo en cuenta esto, todas esas cosas las tiene por basura. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, la palabra basura es una palabra muy fuerte. Se utiliza para describir desechos. Ya sea estos desechos, excremento propiamente dicho, o todos los desechos o las obras de una fiesta. También se utilizaba para describir o se relacionaba con aquello que se le tiraba a los perros. Y otra vez vuelve el concepto de perros que el apóstol había mencionado en capítulo 3 al principio, versículo 2 específicamente. Y está hablando de aquellas cosas que se tiraban a los perros, porque el vocablo da una idea de aquello que se hacía jirones o se hacía trizas. ¿Entienden? Era algo basura. Uno tomó algo, se lo tiró a los perros y los perros lo mordieron, lo rompieron. Ya no sirve para nada. Uno tomó algo y lo desechó, la sobra de una fiesta o el excremento. Realmente dice Pablo, todo esto que yo tenía, que me hacía una persona importante, ahora es literalmente basura, es un desecho, no sirve para nada, porque el objetivo que tengo es mucho más alto. Él dice, el objetivo es ganar a Cristo. Ahora, alguno dirá, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hay que dejar y tirar a la basura muchos elementos de nuestra vida cristiana para ser salvos o de nuestra vida anterior para ser salvos? No, no significa eso. Cuando Pablo habla de ganar a Cristo, no significa que él no tuviera a Cristo. Realmente él ya tenía a Cristo, pero lo que deseaba era incorporar más de Cristo en su vida. O sea, él había entendido que todo lo que era ganancia anterior era ganancia, pero ganancia muy pobre, y él deja esa ganancia por una ganancia mayor. Es como si él estuviera diciendo, bueno, yo tenía un negocio, este negocio me daba cierto rédito, pero ahora descubrí un negocio mejor. Este negocio me da una ganancia de 10 pesos, pero este negocio me da una ganancia de 100 pesos. Obviamente, este negocio es mejor. Yo voy a dejar todo eso, que es una pérdida de tiempo, para ir tras una ganancia mayor. Quiero ganar a Cristo, quiero crecer en Él. No es que no lo tenga, sino que quiero ir más allá. Pablo habla así del conocimiento de Cristo Jesús, y ese concepto del conocimiento implica pasar del conocimiento intelectual al llegar al punto de tener un conocimiento relacional con Cristo. Él ya tenía un conocimiento intelectual de Cristo, aún antes de conocer al Señor Jesucristo. Por eso perseguía a los cristianos. Y por eso dice el mismo Señor Jesucristo que Pablo daba coces contra el aguijón. Había escuchado el Evangelio, había comprendido algunos conceptos, y él intelectualmente sabía de la persona de Cristo, sabía lo que los pasajes del Antiguo Testamento decían en referencia al Mesías, sabía todo lo que se decía acerca de Cristo, de los milagros que había hecho, que había resucitado, todo lo que creían los cristianos. Pero ese conocimiento intelectual no lo había llevado a un conocimiento de relación con Cristo. Él dice, todo eso es por basura, porque yo puedo conocer intelectualmente acerca de Cristo, pero no avancé un poquito en mi relación con Él, quiero más. Quiero dejar lo que es basura, que no me significa nada, para tener una ganancia mucho mayor, mucho mayor. Saben, a veces nosotros llegamos a Cristo con un gran conocimiento intelectual. Podemos citar textos de memoria, podemos encontrar fácilmente pasajes, podemos compartir verdades y palabras del Señor Jesucristo, pero todo ese conocimiento intelectual a veces está frenado por muchas cosas que son basura de la vida. Y nos impiden esas cosas que son basura tener o alcanzar un conocimiento relacional con Cristo. Un conocimiento más profundo, crecer en nuestra relación con Él. Dice, yo quiero dejar de ganar poquito, quiero ganar más.
quiero ganar lo que verdaderamente me va a dar una satisfacción en la vida cristiana. Y él dice al fin y al cabo, yo quisiera ser hallado en él, versículo 9, ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esta palabra ser hallado es un concepto de la justicia, un concepto judicial, es como que una persona era llevado a juicio y al fin y al cabo, después de ser examinada esa persona, se podía llegar a una conclusión de lo que la persona era en sí misma, culpable, inocente, lo que fuera. Dice, yo quiero ser llevado a juicio, y cuando descubran todo lo que soy, digan, este es de Cristo. Yo quisiera que examinen mi vida profundamente y sea tan claro después de revisar todo, que lo que encuentran es Cristo. Ser hallado en Él. Eso es lo que movía al apóstol Pablo. Ganar a Cristo, crecer en Cristo. Ese era su enfoque a partir de ese momento. Todo lo demás era basura, todo lo demás era estorbo, todo lo demás era pérdida de tiempo. A partir de ahí, versículos 10 y 11, Pablo va a mostrar un proyecto muy personal que se había iniciado en el momento donde él consideró todo esto como basura y a partir de allí empezó a crecer espiritualmente, y que también puede ser tu proyecto, mi proyecto personal para la vida. Dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo va a hablar así del poder, va a hablar de la participación y va a hablar de la perspectiva. El poder se refiere específicamente al poder de su resurrección. Pablo quería llevar ese conocimiento experimental al punto de conocer el poder de su resurrección y verlo en la vida práctica y cotidiana. Cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, encontramos que Pablo habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. ¿Saben? Habla de la supereminente grandeza de su poder, o superabundante grandeza de su poder. Y dice, ese poder es tan fuerte que tomó a Cristo y lo levantó de los muertos. Ese es el poder que operó en nosotros. En Efesios 2, 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el poder que operó en nosotros. Dice, yo quiero conocer más de ese poder. Si Cristo fue resucitado con ese poder increíble de Dios, supereminente grandeza de su poder, y si ese poder operó en mi vida para darme vida nueva, yo quiero disfrutar de ese poder. Quiero andar en nueva vida y en vida resucitada todos los días de mi vida. Quiero dejar atrás lo antiguo y quiero vivir una vida nueva. Quiero disfrutar de su poder. Quiero tener ese conocimiento relacional. Pero también habla de la participación. No solo conocer, experimentar el poder de Cristo. No era solamente ese su proyecto, sino la participación de sus padecimientos. Esto implicaba, en primer lugar, morir al pecado. Porque tenemos que recordar que el Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, pero Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo yo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entiende? Lo que está diciendo Pablo, yo quiero participar de sus padecimientos, dejando atrás el pecado, muriendo al pecado, como dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Yo quiero disfrutar del poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, dejando atrás aquello que está mal y viviendo una vida nueva, crucificando el pecado para poder vivir como el Señor quiere. Ese era su proyecto. Y por último, él tenía una perspectiva. Él decía, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no está mirando esto desde un punto de vista pesimista, sino desde una incógnita que él tenía. Él sabía que un día el Señor Jesucristo iba a volver a buscar a los suyos. Lo que él no sabía es si cuando llegara ese momento iba a estar vivo o muerto. Él dice, quizás falte poco tiempo, mucho tiempo, quizás el Señor me dé mucha vida sobre la tierra o poca vida, no sé. Quizás el Señor venga mañana mismo o venga dentro de 100 años, no sé. Dice, pero si yo llego al momento de la resurrección de entre los muertos y todavía estoy vivo y soy arrebatado con el Señor, quiero
llegar a ese momento disfrutando del poder de Cristo y participando todavía de sus padecimientos en la lucha contra el pecado. Ese es mi proyecto. Lo que estaba diciendo básicamente el apóstol es que él quería disfrutar del poder de Cristo y de la participación de sus padecimientos hasta el último momento, teniendo en cuenta esta perspectiva de que hay un enfoque celestial, hay un momento donde vamos a partir, y hasta ese momento él quería estar pendiente de esas cosas. Esa era la pasión que movía al apóstol Pablo. Había tomado todo lo que él era, lo tiró a la basura, tomó lo que era ganancia, lo colocó en la columna de las pérdidas, y a partir de ese momento se dispuso a tener una ganancia mayor. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es tu negocio? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Qué es lo que te da disfrute? ¿Qué es lo que te da ganancia? ¿Cuál es tu proyecto? Puedo asegurarte que podés tener 1000 proyectos importantes en la vida, pero si no tenemos un proyecto fundamental que es ganar a Cristo, conocer más de Cristo, desarrollarnos en un conocimiento experimental de su persona, ningún proyecto humano va a servir. Todo va a ser pérdida, poca ganancia. Tomemos lo que es ganancia y considerémoslo basura y empecemos a colocar nuestro esfuerzo, nuestro enfoque en una ganancia mayor. Gracias por compartir este momento. Les espero a nuestra próxima charla sobre aspectos de la vida cristiana en Filipenses.